Qué hermoso momento de alabanza que tuvimos recién y de invitación a la reflexión. Permítanme recalcar la última parte de la tercera estrofa. Dame el ánimo de Cristo. Y me hace acordar aquella carta que el apóstol Pablo le escribió a los filipenses. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mismo sentir. Dame el ánimo de Cristo. Miren, hazme santo, justo y fiel. Y ande yo con Cristo siempre, porque mi justicia es Él. Nuestra justicia es Cristo. Qué bueno es descansar en esto. Justamente una de las estrofas anterior también habla de eso, de descansar en Él. Que este sea o esta sea nuestra realidad en esta noche. Descansar en Cristo. Hermanos, qué alegría poder estar aquí. Qué bueno, qué alegría, qué lindo es poder reunirnos para orar. Sacar tiempo para la oración. Poder invitar a nuestros amigos, los amigos que nos siguen también por internet y queremos darle la bienvenida a ellos. Mientras reflexionaba sobre el tema de esta noche, el tema de esta noche es el tema 4. Allí, miren qué personaje aparece allí, ¿no? Yo pensaba, ¿cuál será el mayor desafío de la iglesia? Y hablo de la iglesia no tanto como institución, quizás también como institución, pero iglesia como nosotros. ¿Cuál será mi mayor desafío hoy? ¿Cuál será nuestro mayor desafío hoy como iglesia? En la universidad, donde a los jóvenes les toca participar, o el colegio, incluso la escuela donde los niños van, el trabajo, el negocio, donde tenemos que día a día atender, participar, trabajar, en el barrio, en la casa, en la familia. ¿Cuál será el mayor desafío hoy? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál será el mayor desafío? ¿Qué desafío encuentran ustedes? El desafío de ser adventista, ¿qué implica? ¿Qué les parece? Reflejar el carácter de Cristo. Mi justicia es Él. Yo me pregunto, cuando yo me entrego al Señor en oración, lo busco a Él, incluso cuando yo comparto el mensaje, ¿estoy yo realmente creyendo en Él? ¿Creo yo realmente en Él? Es decir, ¿es Él Dios realmente para mí, todopoderoso, que todo lo puede? Que incluso cuando las cosas no salen como esperaba que salieran, o cuando no recibo lo que esperaba o anhelaba recibir, sigo creyendo que Él es el Dios todopoderoso, benefactor, dador de todas las cosas. Creo en Él. Soy un adventista del séptimo día creyente. Y yo encuentro eso un desafío para nosotros. Para mí es un desafío hoy. ¿Sí? Realmente descansar en Él, creyendo en Él. Descansar en Dios no es tanto cruzarse de brazos. Es mientras camino haciendo lo que tengo a la mano. Porque realmente no estoy en la mente de Dios, pero esperamos humildemente que Él nos vaya guiando, nos vaya orientando. Y mientras vamos haciendo lo que tenemos a la mano, humildemente entregarnos a Él, descansar en Él y tener la seguridad de que Él guiará nuestros pasos. Quizás esa fue la realidad de Enoc. Porque de Enoc se dice, miren, vamos a leer ahora en Génesis capítulo 5 y versículos 22. Ahí dice 22 y 24. Vamos a leer 22, 23 y 24. El que encuentra y se anima a leer. El que se anima a leer, que encuentra y se anima a leer, sí.
Muchas gracias. Lo primero que resalta allí, caminó Enoc con Dios. Ahora, fíjense la biografía de Enoc, cortita. Se vuelve a hablar de Enoc después en Judas. Cortita. ¿Cómo una biografía tan cortita pudo haber influido tanto en la sociedad religiosa, la sociedad judío, cristiana? ¿Cómo ha podido influir tanto? ¿Cómo de este hombre se siguió hablando por siglos hasta hoy? Y una biografía cortita dejó una huella imborrable. Y se resaltan dos cosas. La primera que se resalta es el hecho de que él caminó con Dios. La otra cosa que se resalta es que como él caminó con Dios, un día desapareció, lo llevó el Señor. Claro, Enoc estaría representando a la última generación. ¿Ustedes escucharon hablar de la última generación? Características de la última generación. Quizás aquellos 144.000 que estuvimos estudiando en la escuela sabática hace unas semanas atrás, representa a aquellos que estarán vivos en el momento de la segunda venida de Cristo y tendrán el sello de Dios. Esa generación está representada por Enoc. Caminó con Dios. Se dice también que caminó con Dios de Noé. Y hay varios textos que usan términos parecidos como caminar con Dios. Andar con Dios, andar en su voluntad, andar en su palabra. Todo esto implica caminar con Dios. Y vamos a reflexionar nosotros acerca del significado de caminar con Dios. Caminar con Dios. Quizás antes de pasar, porque ustedes han visto, los que han recibido la revista que tiene los temas de estos días, es que es un conjunto de citas del espíritu de profecía, o sea, de la inspiración de Elena de White, el ministerio profético de Elena de White. Y yo quiero decir dos palabritas antes de ir a la cita. Cada día estoy más convencido, en lo personal, del ministerio profético de Elena de White. Cada día. Y se pueden poner varios argumentos sobre la mesa. A mí me basta uno, que para mí es sobresaliente. Y es que yo no puedo leer una cita de Elena de White, de alguno de sus escritos, un párrafo, un texto, sin sentir que mientras voy leyendo, de alguna manera, el Señor Jesús comienza a ser exaltado, la persona de Cristo. Y aunque quizás no esté hablando directamente de Jesús, yo leo un texto del Espíritu de Profecía y Cristo es exaltado. Y para mí ese es un argumento suficiente, aunque hay otros. Cada día estoy más convencido de que el Señor levantó a esta profetisa para que condujera, orientara, ayudara a su pueblo en el tiempo del fin. Así que vamos a ir viendo algunas citas del espíritu de profecía que nos ayuda a entender este asunto de caminar con Dios, la experiencia de Enoc y cómo nos puede ayudar su experiencia a nosotros hoy día, ¿sí? Ahora, lo primero que hay que tener en cuenta, para que dos anden juntos, tienen que estar de acuerdo. Lo primero, no se puede caminar dos juntos sin uno quiere ir para allá, otro para acá. No, tienen que ir. Y para caminar juntos, y hay veces que en el ponerse de acuerdo es necesario aflojar. Y ojalá que en este caminar con Dios estemos siempre dispuestos a someter nuestra voluntad a la voluntad de Él. Que seamos nosotros, yo soy el que tengo que ceder acá. Porque cuando cedo, cuando me rindo ante la voluntad del Señor, entonces obtengo la victoria. Para poder caminar juntos hay que estar de acuerdo. ¿Cómo fue el caminar de Enoc con Dios? ¿Cómo caminó él con Dios? Miren esta cita, recibiréis poder, página 97. Dice así: Enoc caminó con Dios,
honró al Señor en cada asunto de su vida. Qué bárbaro esto, ¿no? Honró al Señor en cada asunto de su vida. ¿Estaré yo honrando al Señor en cada asunto de mi vida? ¿Será que cuando yo estoy con mi familia, Dios es honrado? ¿Estamos nosotros honrando a Dios en cada asunto de nuestra vida? En el trabajo o en el hogar, siempre él se preguntaba, ¿agradará esto al Señor? Al tener en mente a Dios y al aceptar sus consejos, fue produciéndose la transformación del carácter de tal manera que lo convirtió en un hombre piadoso cuya vida agradó al Señor. Tremendo. Yo me imagino esto, imagínense ustedes un poquito. Yo me imagino si me tocara ir al descanso y de repente los deudos, los que quedan, encuentran que esa cita podría ser una buena cita para representarme en mi lápida. Qué tremendo sería eso. Imagínense que esta podría ser una lápida el día que ya no estemos. Su vida agradó al Señor. Dios nos ayude. Ojalá esta sea una experiencia. Mira esta otra cita, hijas e hijas de Dios, página 298. Debemos mantener al Señor siempre ante nosotros, así es como caminamos con Dios. Los que hacen esto caminan con Dios como lo hizo Enoc, e imperceptiblemente llegan a ser uno con el Padre y el Hijo. Día a día se obra un cambio en la mente y el corazón. Las inclinaciones y los hábitos naturales se conforman a las normas y al Espíritu de Dios. Y esta cita me está diciendo también que si quizás hoy yo vine aquí, si alguno de nosotros ha venido aquí sintiéndose quizás frustrado y hasta derrotado porque hay defectos en su carácter que todavía no han podido ser abandonados, todavía no se ha podido triunfar en aquellos defectos del carácter, quizás en algún pecado, quizás hasta en algún vicio. Esta cita es una esperanza porque cuando nosotros decidimos caminar con Dios cada día buscándolo, llegamos a ser uno con el Padre y el Hijo, y Él va dándonos victoria sobre victoria con su Santo Espíritu, va ayudando a que nuestra vida se vaya conformando a las normas del Espíritu de Dios. Hay esperanza para aquel que se entrega al Señor. Y aunque hoy alguno puede sentirse frustrado, hay esperanza si camina en humildad con el Señor, como lo hizo Enoc, a tal punto que llegó a agradar a Dios. Entonces, ¿por qué Dios se lo llevó? Y aquí quizás podemos hacer un paréntesis. Quizás alguno que nos está viendo en las redes esté relacionando, se lo llevó el Señor. Quiere decir que murió, porque muchas veces cuando escuchamos, sí murió, el Señor se lo llevó y está en la gloria. Bueno, esta frase no tiene nada que ver con la frase que se acuñó en el mundo cristiano para referirse a la muerte. No tiene nada que ver con la muerte. Las expresiones que Dios se lo llevó aparece también con Elías. Nunca estuvo relacionado con la muerte. Dios se lo llevó vivo. Son primicias. Están representando aquí a aquellos que cuando el Señor Jesús venga por segunda vez estarán vivos, tendrán el sello de Dios, irán con Él. ¿Y por qué el Señor se lo llevó? Porque el Señor le agradó su vida, su carácter. Fue moldeado y moldeado y moldeado por el poder del Espíritu Santo, al punto que el Señor dijo, qué buen hombre este, cómo me gusta cómo es, me lo llevo conmigo. Qué lindo que el Señor diga así de nosotros. Un día, cuando el Señor Jesús venga, Él tendrá que decir así de aquellos que o los llevará vivo o los resucitará. Cuando Él diga, buen siervo fiel.
Bien, fuiste fiel sobre poco, pero ahora yo te voy a poner sobre mucho. Solo aquellos que agradan a Dios irán al cielo. Dios quiera que estemos nosotros allí. En medio de una activa de labor, Enoc mantenía fielmente su comunión con Dios. Él tenía esto como prioritario, lo que hablábamos ayer acá. Cuanto más, miren acá, cuanto más intensas y urgentes eran sus labores, tanto más constantes y fervorosas eran sus oraciones. Él no podía concebir, hoy estuve tan ocupado que no tuve tiempo de encontrarme con el Señor. Esa declaración no entraba en la vida de Noé. Cuanto más era su trabajo, más intensas sus labores, más constantes y fervorosas sus oraciones. Y después de permanecer algún tiempo entre la gente trabajando para beneficiarla mediante la instrucción y el ejemplo, se retiraba con el fin de estar solo, para satisfacer su sed y hambre de esa sabiduría divina que solo Dios puede impartir. Y manteniéndose así en comunión con Dios, Enoc llegó a reflejar más y más la imagen divina. Lo que decía hoy, reflejar el carácter de Cristo. Él llegó a reflejar la imagen divina. Tenía el rostro radiante de una santa luz, semejante a la que resplandece en el rostro de Jesús cuando regresaba de estar en esa comunión divina. Miren acá esto, hasta los impíos miraban con reverencia ese sello del cielo en su semblante. Todos se daban cuenta que él había estado con Dios. Posiblemente a muchos de nosotros nos ha pasado que alguien diga, te veo cambiado o cambiada. Generalmente pasa cuando alguien comienza su experiencia cristiana, comienza a venir a la iglesia. Dice, te veo cambiado, cambiada, pero no te preocupes, es para mejor. Y quizás a veces uno ni se dé cuenta. ¿Cómo si yo soy el mismo? No, te veo mejor, te veo bien. ¿Qué te está pasando? Estoy yendo a una iglesia. Te está haciendo bien. Quizás muchos de nosotros hayan tenido esa experiencia. Bueno, es que todos se dan cuenta. Cuando uno ha estado con el Señor, se nota. Ahora viene esta pregunta. Enoc, bueno, ya sabemos cómo fue Enoc. ¿Cómo debo ser yo? ¿Será que la experiencia que refleja la Biblia de Enoc tiene algo que ver conmigo? Y de paso podríamos hacer un paréntesis acá. Porque la Biblia, la palabra de Dios, una de las revelaciones de Dios. Ustedes saben que Dios tiene básicamente 3 revelaciones. Es única fuente de inspiración divina. Pero Dios se revela a través de la naturaleza. A pesar de que la naturaleza gime a causa del pecado, pero todavía en la naturaleza podemos ver el amor, el poder de Dios. Ellen White, ella escribió cada capullo de flor que se abre, habla del amor de Dios. Y nosotros que creemos en el relato de la creación, creemos que Dios es el creador de todas las cosas. Los elementos, los objetos, los sistemas que hay, que no son para nada simples, sino que son complejos, nos hablan de que pudo existir el cuerpo humano, una sencilla flor, pero tan complejo, con un sistema tan complejo, solo pudo llegar a la existencia cuando una mente superior ha podido diseñarla. Pero no es una cosa impersonal, es Dios, el diseñador y el creador de todas las cosas. La naturaleza nos habla del poder de Dios, del amor de Dios. La Biblia también revela a Dios. Y la tercera es la revelación por excelencia, que es la persona del Señor Jesucristo. Cuando aquel discípulo dijo,
muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le contestó, ¿cuánto hace que estoy con ustedes y todavía no conocen al Padre? El que me ve a mí, ve al Padre. Él revela al Padre. Así que las 3 revelaciones. Y la Biblia, como la revelación de Él y de su voluntad para nosotros, es tan clara y es tan fidedigna que nos presenta incluso testimonios que pueden ser negativos. Están allí para nuestra enseñanza. Presenta a un joven David venciendo a un gigante Goliat, pero lo presenta también al mismo David cayendo derrotado ante la tentación cuando se paseaba por la terraza del palacio. Dice, ¿por qué mejor no esconder esa historia negativa? ¿Por qué mejor no? No, está allí. Pero el fracaso de un hijo de Dios, el fracaso de un hijo de Dios no hablaría mal de Dios. No, está allí, el Señor le reveló, está ahí. Es nuestra realidad, es nuestra condición, es para nuestra enseñanza. La Biblia es tan clara y tan fidedigna que solo podemos rendirnos ante su mensaje, aceptarlo y creer. Y ahí aparece Enoc, mostrándonos el testimonio de un hombre victorioso, que su victoria tiene que ver con nosotros hoy. ¿Cómo debo ser yo hoy? ¿Cómo puedo llegar a ser como Enoc? En primer lugar, a través de una vida de oración. Ora en tu habitación y tan a menudo como puedas, eleva tu corazón a Dios al realizar tu trabajo cotidiano. Fue así como Enoc caminó con Dios. Si nosotros anhelamos que en nuestra generación venga el Señor Jesús, quiere decir que entonces Enoc podría estar representándonos a nosotros. Nosotros somos los que en la última parte de la historia del mundo somos los que estaremos caminando con Dios, de tal forma que cuando Cristo venga nos lleve. ¿Estamos orando como Él oró? Ayer hablamos de esa ilustración o figura. Si la oración tuviera peso, ¿cuánto pesaría? ¿Cuánto estoy teniendo una vida de oración? ¿Cómo más puedo caminar con Dios como caminaba Enoc? En fidelidad en los deberes diarios. Miren lo que dice, el caminar de Enoc con Dios no era en arrobamiento o en visión, sino en el cumplimiento de los deberes de su vida diaria. Así es como él caminaba. Sigue la cita diciendo, en el seno de la familia y en sus relaciones con los hombres, ora como esposo, o padre, o amigo, o ciudadano, fue un firme y constante siervo de Dios. El testimonio diario de Enoc hablaba de su caminar con Dios. Ustedes deben conocer esa ilustración, una ilustración muy antigua, de un hombre que tenía mala fama en un pueblo. Era vendedor de leña. Y la fama de él era que si él te vendía tantos metros o pie de leña, entonces uno le pagaba por esos pies de leña. Pero él, si uno compraba 5 pies de leña, él entregaba 4,5, 4,5. Y ahí sacaba ventaja. Además de la ganancia propia de la venta, alguna ganancia extra. Y se había hecho mala fama, pero como era el único vendedor, siempre a él le compraban la leña. Un día alguien en el bar del pueblo, alguien allí en un rincón dijo, ¿saben que fulano se convirtió en cristiano? Y todo el mundo se reía y dice, no, eso no puede ser, eso es imposible. Fulano, cristiano, ese es un estafador, te roba los pies de leña que puede, nunca te entrega lo que es. No, sí, y entonces saltó otro que estaba también allí en aquel lugar. Dijo, no, sí, debe ser cierto lo que dice aquel, debe ser cierto, porque hoy justo le compré leña. Y como yo sé cómo es él, siempre después que él deja la leña, yo mido para saber si me trajo. Por supuesto, siempre falta leña. Pero hoy vino, le pagué, descargó, se fue. Cuando fui a medir, él me puso exactamente los 2 pies de leña que yo le compré.
eran exactos, no me estafó, se hizo cristiano, es cierto, es cierto. Testimonio habla. Enoc, él caminaba con Dios, pero no en éxtasis, no en una especie de misticismo, no, en su caminar diario, en su trabajo, en el aula, en el negocio. Algunos que comienzan su caminar cristiano llegan a decir así, yo escuché, no, yo voy a la iglesia, hago lo que me dicen en la iglesia. Ahora, yo separo las cosas. La iglesia, el trabajo, aparte. Yo no voy a llevar la iglesia al trabajo. Así que yo en la iglesia, ¿usted qué quieren que haga en la iglesia? Cumplo ahí. Pero no me vengan a decir lo que tengo que hacer en mi negocio, porque el negocio es cosa de negocio. Las cosas de la iglesia en la iglesia, las cosas del negocio en el negocio. Qué triste realidad, ¿no? El cristianismo, la religiosidad, el caminar con Dios, tiene que empapar toda nuestra vida. Donde sea que estemos, el caminar con Dios es en el caminar diario, no en el misticismo, no en un arrobamiento, dice allí, en visión. No, era una vida común, pero que caminaba con Dios. De paso, cuando van a estudiar sobre Daniel, hay una cita allí en el libro donde la sierva del Señor dice, y no era Daniel, y en este caso tampoco Enoc, alguien especial, alguien que tenía algunas características sobrenaturales. No, tenía las mismas pasiones que nosotros. Y si él caminó con Dios y llegó a agradar a Dios, quiere decir que nosotros también podemos caminar con Dios y agradarle a Dios. Él fue testigo de Dios. Enoc fue un maestro público de la verdad en su tiempo. Enseñó y vivió la verdad. El carácter del maestro que caminó con Dios estaba completamente en armonía con la grandeza y la santidad de su misión. Enoc fue un profeta que habló movido por el Espíritu Santo. Fue una luz en medio de las tinieblas morales. Mundo corrupto nos toca vivir en nosotros. La corrupción está en todas las áreas. Algunos anhelan eliminar la corrupción. El pecado es corrupción. El pecado es la lepra del mundo. Este mundo está enfermo de lepra, la lepra del pecado. Por lo tanto, hay inmoralidad, hay corrupción, hay maldad. Solo falta mirar noticias para darse cuenta de lo que es el mundo. El Señor llama a sus hijos a ser testigos, es decir, luz en la oscuridad. Porque es fácil a veces caer en el conformismo y decir, bueno, yo soy así porque todo el mundo, yo por lo menos no soy tan malo como fulano. Fulano sí que, yo por lo menos no hago eso. Está bien, tendré mis errores, pero bueno, está justificado porque el ambiente en el que vivo, cómo me criaron, podemos caer en esa excusa o en la tentación de excusarnos. Oh, ¿cómo me criaron? A mí nunca me enseñaron, así yo me crié. Así que si hago algo malo o si digo alguna cosa mal y me van a entender, compréndanme, estoy justificado porque yo me crié en medio de insulto, estoy justificado. No, dice el Señor, porque cuando el Evangelio nos encuentra, el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. El Evangelio transforma y ahora el Señor nos llama a ser testigos. En un mundo corrupto, testigos. Tiene que haber diferencia entre la luz y las tinieblas y nosotros somos llamados a ser luces por el poder del Espíritu Santo, porque por nosotros mismos, ayer vimos, separados de mí, nada podéis hacer. Caminar con Dios y tener el testimonio de que sus caminos le agradan son una experiencia que no está reservada solamente a Enoc. Elías, los patriarcas, los profetas, los apóstoles, los mártires. No es solo el privilegio, sino el deber de cada seguidor de Cristo. Es nuestro deber, por el poder del Espíritu Santo. Separados de mí, nada podéis hacer. Eso lo dijo el Señor Jesús.
Él nos llamó a ser ejemplo también. Enoc representa a aquellos que permanecen sobre la tierra y serán trasladados sin ver la muerte. Representa a los que vivirán en medio de los peligros de los últimos días. Aquellos que serán rodeados de la corrupción, vileza, pecado e iniquidad. Y sin embargo, se mantendrán inmaculados. A eso nos llama el Señor. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Amós 3:3. ¿Podrán andar? Uno para allá, otro para acá. No, no se puede, imposible. Separados de mí, nada podéis hacer, dice el Señor Jesús. Él entendió esta verdad. Pero yo, ¿cómo es que Enoc caminó con Dios? ¿Qué lo motivó a caminar con Dios? Él amó a Dios. Él amó a Dios. Él entendió que solo amando al Señor con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, Él que hizo todo por nosotros, que estuvo dispuesto a dar todo, ¿cómo no amarlo? Es imposible seguir a Dios, caminar con Él sin amar al Señor. Él que es Señor de todas las cosas. Y sin embargo nos amó de tal manera que dio a su Hijo único para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Él nos amó primero. Enoc caminó con Dios porque amó a Dios con toda su fuerza, con toda su energía, con toda su mente. Amó a Dios y caminó con Dios. A medida que caminamos con Él, nuestra vida es moldeada, nuestro carácter se transforma y los principios divinos se convierten en nuestros principios. El cielo pasa a ser nuestro mayor objetivo y el regreso de Jesús, la segunda venida de Cristo, se vuelve la mayor de todas las esperanzas. Caminar con Dios es tomar tiempo diariamente para la oración y el estudio de la Biblia. Así es como podemos nosotros caminar con Dios. Testimonio para la Iglesia, tomo 4, página 49, dice: si se estudiara y se obedeciera las sagradas escrituras, los cristianos serían fortalecidos para enfrentarse a su astuto enemigo, pero se descuida la palabra de Dios y vienen el desastre y la derrota. ¿Por qué será? Hay una cita donde, evento de los últimos días, la sierva del Señor se hace una pregunta. Dice: ¿por qué será? Si es que la victoria sobre el pecado, sobre la maldad, está en la comunión, en la oración, ¿por qué será que los hijos de Dios descuidan la oración? Ella se pregunta, una pregunta casi irónica, ¿no? ¿Por qué será? ¿Y el estudio de la Biblia? Si se estudiara y obedeciera las Sagradas Escrituras, los cristianos serían fortalecidos, podrían enfrentarse al enemigo. Lo que pasa es que a veces se descuida la palabra y entonces viene el desastre, entonces viene la derrota. Testimonio para la Iglesia, tomo 4. ¿Cuál es el desafío para nosotros? Seamos fieles en nuestro caminar con el Señor. Aquel día cuando el Señor venga, aquellos que se encuentren velando, se encuentren orando, aquellos que se encuentren utilizando sus talentos, aquellos que se encuentren cuidando los suyos, cuidándose, preparándose, el Señor le va a decir: bien, buen siervo fiel. Fuiste fiel sobre poco, pero ahora yo te pondré sobre mucho. Y la declaración final: entra en el gozo de tu Señor. ¿No quisieran entregarse? ¿No quisiera yo entregarme esta noche nuevamente al Señor Jesús? De tal forma que pueda caminar con Él, amarlo de todo corazón, de tal forma que cuando Cristo venga pueda reconocernos y pueda decirnos también a nosotros: bien, buen siervo fiel. Bien, buen siervo fiel. ¿Qué les parece si nos entregamos una vez más y nos humillamos ante el Señor y le pedimos que nos ayude a caminar con Él? Queremos ser agradables a los ojos de Dios. Que Dios pueda decirnos, mirándonos a los ojos: me agrada como sos, me agradas como mi hijo. Qué lindo será eso, ¿no? Vamos a arrodillarnos.
pedirles esto al Señor? Querido Padre que estás en los cielos, Señor, esta noche queremos renovar nuestra entrega a ti. Reconocemos que somos pecadores, Señor. Reconocemos que a causa de que somos pecadores y muchas veces que no te buscamos como debiéramos, caemos derrotados, somos débiles, hay tantas cosas que tenemos que vencer. Pero Señor, en esta noche queremos renovar nuestra entrega a ti, humillarnos ante ti, Señor. Rogarte que la sangre preciosa de Cristo nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Rogarte, Señor, que nos llenes de tu Espíritu Santo. Señor, vienen tiempos cuando te vas a manifestar poderosamente. El segundo Pentecostés será muchísimo superior al primer Pentecostés. Y nosotros no queremos quedar afuera de todo eso. Llénanos con tu Santo Espíritu, Señor. Transforma nuestra vida. Ayúdanos a caminar contigo. Ayúdanos a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza, Señor. Hacerte a ti, que realmente seas Dios en nuestra vida. Lo primero, lo último, lo mejor. Y Señor, que cuando Cristo venga a buscar a tus hijos, Él pueda decirnos a nosotros: bien, buen siervo y fiel. Señor, nos entregamos a ti. Te rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Gracias, Pastor Darío. Bueno, queda hecha la invitación entonces para mañana a las 20 horas en nuestra quinta jornada. Gracias. En la oración